Siempre pensé que había criado a mi hija para que fuera compasiva, sensible y agradecida. Me dediqué en cuerpo y alma a darle lo que pude, incluso cuando mi vida parecía romperse en mil pedazos. Fui madre soltera desde que ella tenía apenas 2 años, y aunque hubo noches en las que lloré en silencio frente a la mesa de cuentas imposibles, nunca permití que ella viera la oscuridad que me rodeaba. Para ella, yo era la mujer fuerte que jamás se rendía, la que siempre tenía una sonrisa lista, incluso cuando el mundo se empeñaba en recordarme lo difícil que era caminar con poco. Con los años, mi hija fue creciendo, y con esa adolescencia acelerada que llegó casi sin avisar, empezó a importarle más lo que llevaban los demás, lo que decían sus amigas, lo que mostraban las influencers que seguía a escondidas. Yo lo notaba en sus miradas cuando abría mi ropero, en sus comentarios cortos cada vez que le pedía opinión sobre mi ropa para algún evento del trabajo. Eran pequeñas señales, como sombras que se movían alrededor de nosotras, señales que preferí ignorar porque me decía a mí misma que era solo una etapa. Pero todo cambió una tarde, cuando me acerqué a su habitación para preguntarle algo simple, algo cotidiano, algo que nunca debió dolerme. La encontré revisando fotos para la fiesta de la madre de su mejor amiga, una fiesta elegante a la que, por alguna razón, yo también estaba invitada. Quise ver qué tenía pensado ponerse y, con la inocencia de las madres que todavía creen que todo está bien, le enseñé el vestido que había decidido usar. Era un vestido sencillo, de tela modesta, pero cuidadosamente conservado. Me había acompañado durante años, y aunque no tenía nada extraordinario, siempre me había hecho sentir digna. Lo levanté con ilusión, mostrándoselo con la esperanza de ver en sus ojos un poco de esa complicidad que solíamos compartir. Pero en cambio, lo que se formó en su expresión fue una mezcla de vergüenza, frustración y algo más oscuro. En un susurro cargado de desprecio, lo llamó un vestido para gente pobre. Esas palabras se clavaron en mí como un golpe silencioso. Sentí el corazón encogerse dentro del pecho, y aunque intenté sonreír para ocultarlo, sabía que mi mundo había comenzado a quebrarse. Pasé el resto del día como si caminara entre nubes pesadas. No podía dejar de repetirme esas palabras en la mente. Vestido para gente pobre. Mi hija, la niña a la que crié con tanto sacrificio, la que aprendió a caminar agarrada de mis dedos temblorosos, la que dormía sobre mi pecho cuando tenía miedo, ahora me veía como alguien que debía ocultar. Como si lo que yo era, mi historia, mis luchas, mis renuncias, fuera motivo de vergüenza. Esa noche apenas dormí. Me levanté varias veces, caminé por la casa, abrí el ropero una y otra vez, como si al mirar mi ropa pudiera encontrar alguna explicación. No era cuestión de telas, ni de colores, ni de costuras. Era algo más profundo. Había una distancia entre nosotras que yo no había visto crecer, una distancia que acababa de revelarse de la manera más dolorosa posible. Pensé en no ir a la fiesta. Pensé en inventar una excusa, en protegerla de la incomodidad que parecía causarle que yo apareciera tal como soy. Pero entonces, mientras observaba mi reflejo en el espejo del pasillo, recordé todas las veces en que me esforcé por enseñarle a amarse, a respetarse, a no permitir que nadie la hiciera sentir menos. ¿Cómo podía esperar que ella valorara la dignidad si yo misma la escondía? Por eso, cuando amaneció, respiré hondo, saqué ese mismo vestido del ropero y lo extendí sobre la cama. No como un acto de rebeldía, sino como un recordatorio de quién soy. Una mujer que ha enfrentado demasiado para avergonzarse ahora. Una mujer que no necesita telas caras para saber su valor. La fiesta sería esa misma tarde, y aunque mi corazón estaba cubierto por un miedo silencioso, sabía que debía ir. No por ella, no por la sociedad, sino por mí, por la mujer que he sido y la que aún intento ser. Cuando llegó la hora, me arreglé con cuidado. Peiné mi cabello, me maquillé lo justo y respiré profundamente antes de salir. No sabía que al cruzar la puerta de ese salón, mi mundo y el de mi hija se rompería aún más, porque nada pudo prepararme para lo que sucedería cuando entré. Fue en ese instante, justo cuando puse un pie dentro del lugar, que los ojos de mi hija se encontraron con los míos, y ella se desplomó al suelo. El instante en que mi hija cayó al suelo fue como ver el tiempo romperse. Todo se detuvo. La música siguió sonando, pero parecía lejana, amortiguada, como si viniera desde el fondo de un túnel. Las personas alrededor reaccionaron con sorpresa. Algunas corrieron hacia ella,
otras simplemente se quedaron paralizadas mirando. Yo, por un momento, no pude moverme. Algo dentro de mí se congeló, como si mis pies se hubieran clavado en el piso del salón. La visión de mi hija desplomada fue un golpe que me atravesó más allá del miedo natural de madre. Fue una mezcla confusa de angustia y una punzada de culpa que no sabía de dónde venía exactamente. Era como si el eco de sus palabras, ese vestido es para gente pobre, siguiera resonando dentro de mí, y su desmayo fuese un efecto inevitable de algo que yo todavía no comprendía. Me acerqué con pasos temblorosos. Sentía las miradas clavarse en mi espalda, algunas de curiosidad, otras de juicio silencioso, y muchas más de sorpresa porque, a pesar de todo, yo seguía caminando con ese vestido que, según mi hija, no debía haber usado. Cuando me arrodillé junto a ella, mis manos temblaban. No sabía si debía tocarla, hablarle, pedir ayuda. Por dentro era un torbellino que solo intentaba mantenerse a flote. Fue entonces cuando noté algo extraño, incluso inconsciente. Su expresión no era tranquila. Su rostro estaba tenso, como si hubiera visto algo que la había sacudido profundamente. No era un desmayo común. Era como si algo mucho más grande estuviera atormentándola desde dentro. Las personas alrededor empezaron a murmurar. Sentía sus voces murmuradas como agujas pequeñas que se insertaban en mi piel. Algunas mujeres, arregladas con vestidos brillantes y tacones altos, murmuraban entre sí levantando cejas. Una de ellas me observó de arriba abajo con una mirada que reconocí al instante, compasión disfrazada de superioridad, esa que tanto había tratado de evitar durante años y que ahora parecía perseguirme justo cuando menos fuerzas tenía. Alguien trajo agua, otro pidió que la levantaran, y pronto mi hija fue recobrando la conciencia. Sus ojos parpadearon lentamente, como si regresara de un sueño pesado. Pero cuando sus pupilas se fijaron en mí, algo en su mirada me atravesó por completo. Era miedo, un miedo que no comprendí. No era miedo por desmayarse, era miedo al verme, a mi presencia, a mi vestido, a algo más que yo todavía no lograba descifrar. Ella evitó sostenerme la mirada por mucho tiempo. Apartó el rostro como si mi proximidad le quemara. Y fue entonces cuando lo sentí con una claridad punzante. No era mi vestido lo que le causaba vergüenza. Era yo. Algo en mí había detonando todo aquello. Algo que aún no sabía que estaba oculto, enterrado o quizás olvidado. Cuando se puso de pie, apoyada por la madre de su amiga, la vi temblar. La fiesta continuaba alrededor, pero ahora parecía un escenario extraño, artificial, como si estuviera separada del mundo real por una cortina invisible. Yo me mantuve a una distancia prudente, observándola, sin atreverme a acercarme. No quería empeorar su estado, aunque algo en lo profundo de mí gritaba por respuestas. Mientras ella intentaba recomponerse, sentí una presencia a mi lado. Era una mujer que conocía de vista, una de esas invitadas que siempre parecen flotar entre los grupos sociales con naturalidad. Su mirada estaba clavada en mí, pero lo que más me sorprendió fue su expresión. No era curiosidad ni juicio. Era reconocimiento, como si supiera algo que yo no sabía. Como si mi simple presencia, mi simple vestido, hubiera revelado un secreto que yo misma ignoraba. Se acercó apenas un paso, lo suficiente para observarme bien. Su rostro se endureció y luego suspiró, como si una pieza del rompecabezas finalmente encajara. En ese momento, sin decir nada, supe que algo en mi pasado, o quizás algo que yo llevaba sin saberlo, había emergido frente a todos. Y entonces, mientras mi hija se apoyaba en otra persona y evitaba mirarme, esa mujer me observó de nuevo, y supe, por la forma en que me examinaba, que mi sola presencia en esa fiesta había despertado algo que llevaba demasiado tiempo oculto, algo que tal vez explicaba el miedo repentino de mi hija, algo que yo estaba a punto de descubrir, aunque me aterrara reconocerlo. El vestido, pensé mientras sentía el aire volverse pesado, nunca fue el verdadero problema. Después de la fiesta, el ambiente en casa se volvió espeso, como si las paredes hubieran absorbido el silencio tenso que nos rodeaba. Mi hija evitaba mirarme. Caminaba rápido por los pasillos, cerraba su puerta con más fuerza de lo habitual y fingía estar ocupada cada vez que yo intentaba acercarme. No era solo vergüenza, era algo más profundo, una mezcla extraña de miedo, confusión y rechazo que me atravesaba como un susurro oscuro cada vez que pasábamos una junto a la otra. Yo intenté no presionarla.
Quise darle espacio, aunque dentro de mí surgía una tormenta que no sabía cómo controlar. Mi mente volvía una y otra vez al momento exacto en que entré a la fiesta, el instante en que mis pies cruzaron la puerta y los ojos de mi hija se abrieron con un terror inexplicable antes de caer al suelo. No era el vestido. No podía serlo. Algo más había visto ella. Algo que yo misma no había percibido. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Cada silencio era una explosión contenida. Mi hija se encerraba más en su mundo, y mi propia ansiedad crecía en proporción a su distancia. Yo apenas dormía. Me encontraba despierta hasta tarde, revisando mi armario, mis cosas, buscando alguna pista absurda que explicara lo que había sucedido. Me miraba en el espejo tratando de descubrir qué podía haber visto mi hija en mí que le causara tanto impacto. Fue durante una de esas noches silenciosas cuando encontré algo que había olvidado por completo. Guardado en el fondo de un cajón, detrás de papeles viejos y recuerdos que siempre me dolió revisar, estaba un sobre amarillo, más envejecido de lo que recordaba. Al tocarlo, una ola de emociones contenidas me recorrió el cuerpo. Lo había escondido hacía muchos años, como quien esconde una grieta en el alma. Dentro del sobre había dos cosas: una carta que nunca envié y una fotografía. Una fotografía que, durante mucho tiempo, intenté enterrar en lo más profundo de mi memoria. La observé bajo la tenue luz de la lámpara. En la imagen aparecía yo, mucho más joven, con un vestido que ahora reconocía con una claridad dolorosa. Era el mismo diseño, la misma costura, la misma forma, aunque este era nuevo, brillante, impecable. El vestido que había usado en la fiesta no era idéntico por casualidad. Era una copia, una réplica que había mandado hacer muchos años atrás por un motivo que ahora regresaba para golpearme con fuerza. La fotografía tenía algo más perturbador. No estaba sola. A mi lado había una mujer, elegante, altiva, con una mirada que podría helar cualquier habitación. Ella también llevaba el mismo vestido. Un vestido que, supe en cuanto lo vi, jamás había pertenecido a gente pobre. Ese vestido era una señal, un símbolo, un uniforme silencioso de una vida que yo había dejado atrás, una vida que había intentado borrar por completo. Al sostener la imagen, sentí como mi respiración se volvía pesada. Recordé momentos fragmentados, como escenas rotas de una película mal editada, gritos apagados, promesas no cumplidas, un ambiente lleno de tensión disfrazado de lujo. Recordé haber huido. Recordé haber decidido comenzar de cero. Y recordé, sobre todo, que había jurado nunca volver a mostrar nada que me vinculara con ese pasado, ni siquiera a mi hija. Pero ahora entendía. Al verme entrar a la fiesta con ese vestido, ella no había visto solo a su madre. Había visto a alguien más. A alguien que quizás había visto en fotografías antiguas, tal vez escondidas en algún álbum de otra persona, o en la casa de algún familiar. Alguien de quien yo nunca quise hablar. Alguien cuyo recuerdo siempre había escondido para no afectar la vida que había construido. Mientras mis dedos recorrían los bordes de la fotografía, supe que no podía seguir ocultando la verdad. Mi hija había visto un fantasma que llevaba mi rostro, y aunque yo había intentado enterrar esa parte de mí, estaba claro que jamás desapareció del todo. Esa noche, mientras mi hija dormía al otro lado de la casa, tomé una decisión. El silencio que había sostenido durante tantos años ya no podía protegernos. Era hora de enfrentar lo que había guardado tan profundamente. Era hora de abrir las heridas que siempre evité mirar. Pero no sabía que, al hacerlo, provocaría una revelación aún más devastadora. Una que no solo explicaría el desmayo de mi hija, sino también el origen de su miedo. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reconociera el peso que llevaba en el pecho. Mi hija salió temprano de su habitación sin siquiera mirarme, y ese gesto, tan pequeño y silencioso, me desgarró más que cualquier palabra dura que hubiera podido decirme. Su distancia ya no era simple rechazo adolescente. Era un miedo profundo, una inquietud que no se calmaba ni con el paso de los días. Y ahora que había encontrado aquella fotografía, empezaba a entender por qué. Guardé la imagen en el bolso, como si llevarla conmigo me obligara a enfrentar lo que por años había fingido no existir. El pasado tiene una manera cruel de regresar, siempre en el momento menos oportuno, y yo sabía que la única forma de recuperar a mi hija era desenterrar lo que tanto había escondido.
pero aún no imaginaba que al hacerlo también revelaría la raíz de un dolor que ni siquiera sabía que ella cargaba. Esa tarde, mientras ella estaba en la escuela, decidí visitar un lugar que no había pisado en más de 20 años. Un barrio de calles limpias y fachadas perfectas, donde cada casa parecía un monumento a las apariencias. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué a la puerta de la mansión que un día había sido mi hogar. Un hogar construido sobre la frialdad, la presión y un linaje que nunca me aceptó realmente. Me quedé de pie frente a aquella casa como si la observara desde afuera por primera vez. Recordé las largas escaleras de mármol, los pasillos silenciosos, las miradas de desdén disfrazadas de cortesía. Y sobre todo, recordé a la mujer que aparecía conmigo en la fotografía. Mi madre adoptiva, Elena Montenegro, una mujer cuya presencia siempre llenaba la habitación con una mezcla de elegancia y amenaza. Ella también llevaba ese vestido, el original, el verdadero, el vestido que yo copié años después para recordarme lo lejos que había llegado y lo mucho que había dejado atrás. Nunca quise que mi hija conociera esa parte de mi vida. No quería que creciera con el peso de un apellido que nunca significó amor, solo responsabilidad y silencio. Quería que supiera lo que era ser libre, incluso si para ello tuve que mentirle sobre mis verdaderos orígenes. Nunca le dije que fui adoptada por una familia rica que solo deseaba una hija moldeable, perfecta para sus fiestas y su imagen pública. Nunca le conté que escapé cuando comprendí que jamás sería más que un adorno para ellos. Pero la verdad, inevitablemente, estaba comenzando a alcanzarnos. Mientras observaba la mansión desde la acera, sentí un movimiento a mi lado. Una mujer mayor salió de la casa contigua. Me miró detenidamente, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento inmediato que me heló la sangre. Se acercó con pasos lentos, pero firmes, y supe que recordaba exactamente quién era yo. No habló, solo me examinó, y su mirada se detuvo en mi bolso, como si pudiera atravesar la tela y ver la fotografía que llevaba dentro. Supe, en ese instante, que mi visita no pasaría desapercibida, que alguien, tarde o temprano, se enteraría de que yo había regresado a ese barrio, y que ese regreso tendría consecuencias. Regresé a casa en silencio, intentando ordenar mis pensamientos. Al entrar, encontré la puerta del cuarto de mi hija entreabierta. Ella estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas. Cajas que yo misma había guardado años atrás, creyendo que así protegía a ambas. Entre sus manos tenía una vieja carpeta de documentos. En su rostro vi la mezcla de confusión y angustia que la había acompañado desde la fiesta. Y entonces lo comprendí. Ella había encontrado algo antes de que yo encontrara la fotografía. Algo que la confrontó con una verdad que no sabía cómo enfrentar. Algo que la hizo verme de una forma distinta. Algo que le reveló que, durante toda su vida, yo no había sido completamente honesta. Mis piernas temblaron, pero me quedé en silencio. La observé desde la puerta, sin atreverme a entrar. Mi hija, como si sintiera mi presencia, levantó la vista por un momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, no de rabia, sino de traición. Supe entonces que, antes incluso de hablar, nuestra relación ya estaba quebrada, y que lo peor aún no se había revelado, porque allí, en sus manos, estaba la carpeta donde guardé todo lo que había sido antes de ser madre, y dentro de ella, lo descubrí cuando finalmente me acerqué. Había algo más que mi pasado. Había un documento que yo había olvidado por completo. Un documento que explicaba no solo su desmayo, sino el miedo absoluto que sintió al verme con ese vestido. Un documento que revelaba quién había sido realmente Elena Montenegro, y lo que había hecho antes de adoptarme. Cuando vi ese documento en manos de mi hija, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era como si todas las paredes de la casa se hubieran cerrado de golpe, aplastándome con el peso de un pasado que yo creía haber enterrado para siempre. No podía moverme, no podía hablar, solo podía observarla, frágil, temblorosa, sosteniendo algo que jamás debió llegar a sus manos sin mi guía, sin mi voz para explicarlo, sin mi historia para sostenerla. Ella seguía sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de recuerdos que nunca quise que viera. En sus ojos había una mezcla profunda de confusión, miedo y desilusión. Y aunque deseé acercarme, abrazarla, explicarle todo, mis pies permanecían clavados en el suelo. Era como si mi cuerpo entendiera mejor que mi mente la magnitud del daño que se había desatado.
Me arrodillé a su lado lentamente, como si temiera romperla más. Ella no retrocedió, pero tampoco buscó consuelo. Mantenía la mirada en aquel documento, una carpeta desgastada por los años que incluía informes, recortes de periódico, anotaciones antiguas y hasta fotografías que yo nunca habría querido ver de nuevo. Mi pasado estaba allí, desnudo, esperando ser enfrentado. En la parte superior del documento estaba el nombre, Elena Montenegro, mi madre adoptiva, una mujer que siempre se movió en círculos sociales de poder, influencias y secretos. Lo que yo nunca supe, o más bien nunca quise leer por completo, era la otra identidad oculta detrás de su apellido impecable, una figura señalada por numerosos escándalos encubiertos, acusaciones no confirmadas y rumores oscuros que los Montenegros siempre lograban apagar. Mi hija, temblando, abrió una página donde se describían los eventos que habían marcado a Elena antes de adoptarme. Yo conocía algunos detalles vagos, pero nunca había leído los informes completos. Eran demasiado dolorosos, demasiado perturbadores y demasiado reales. Había recortes que hablaban de desapariciones de jóvenes que trabajaban en eventos benéficos organizados por ella. Historias de chicas que habían vivido bajo su tutela y que terminaron en situaciones que nunca fueron esclarecidas. Y, sobre todo, había una fotografía que me dejó helada. Una joven marcadamente parecida a mí, usando el mismo vestido que yo había copiado años después, un vestido idéntico al que llevé el día de la fiesta. Ella aparecía junto a Elena, pero su rostro tenía algo extraño, una mezcla de vacío y rendición. Mi hija señaló esa imagen con una mano temblorosa, y en ese momento entendí lo que había sucedido en la fiesta. Cuando yo entré con ese vestido, mi hija no vio a su madre. No vio a la mujer que la crió con sacrificio, amor y esfuerzo. Vio una figura que había conocido sin saberlo, una figura que se le había quedado grabada en la mente cuando, años atrás, encontró por accidente un álbum antiguo en la casa de mi tía. Allí estaba la misma fotografía, yo, joven, junto a Elena, con ese vestido que simbolizaba un linaje que yo había jurado jamás mencionar. Ella no sabía quién era esa mujer a mi lado, ni por qué yo aparecía en un ambiente tan distinto al que vivíamos. Pero la imagen se quedó en su memoria como un misterioso fragmento sin respuesta. En la fiesta, cuando me vio entrar con esa réplica del vestido, no fue desprecio lo que sintió, fue reconocimiento. Y ese reconocimiento la golpeó tan fuerte que su mente no pudo procesarlo, derrumbándose en cuestión de segundos. Mi hija había visto el fantasma de mi pasado, aquel que yo mantuve oculto por miedo a contaminar su vida, por miedo a transmitirle un apellido que nunca quise llevar. Y ahora, ese fantasma se presentaba frente a ella sin aviso, sin contexto, sin protección. Mientras observaba los documentos esparcidos frente a nosotras, mi corazón se encogió. Recordé claramente el día en que escapé de la mansión Montenegro. Escapé sin mirar atrás, sin llevar nada excepto mi deseo desesperado de libertad. Nunca imaginé que, años después, la sombra de aquella vida regresaría a través de mi propia hija. Ella se levantó lentamente, aún sosteniendo la fotografía. Su respiración era corta, como si luchara por mantener el control. Yo también me puse de pie, aunque sentía que mis piernas podían fallar en cualquier momento. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en días. En su mirada no solo había miedo, también había una pregunta silenciosa que me desgarró el alma. Era la pregunta que sabía que vendría. La pregunta que había intentado evitar desde el día que me fui de aquella casa. La pregunta que ahora debía responder, aunque hacerlo significara enfrentar lo que más temía recordar. Era hora de decirle quién había sido realmente Elena Montenegro, y por qué ese vestido había marcado nuestras vidas para siempre. No recuerdo exactamente cómo comenzó mi explicación. Quizás porque no existían palabras capaces de contener el peso de toda una vida oculta. Quizás porque, al abrir la boca, sentí que cada frase removía heridas que habían permanecido suturadas solo por el miedo. Pero lo hice, no por obligación, sino porque mirar a mi hija allí, tan confundida, tan asustada y tan rota por algo que nunca eligió descubrir, me recordó que la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único capaz de devolvernos la vida. Le conté lo que había guardado durante décadas. Le expliqué quién había sido Elena Montenegro, no la mujer elegante de las fiestas, sino la verdadera figura detrás de la fachada.
Una mujer que había construido un imperio social basado en manipulación, silencios comprados y poder disfrazado de caridad. Una mujer que nunca me adoptó por amor, sino por estrategia. Un peón más en su tablero. Una joven moldeable para mostrar ante cámaras un rostro perfecto que ocultara lo que realmente ocurría tras los muros de la mansión. Le hablé de las noches en que escuchaba conversaciones ocultas tras puertas entreabiertas, de los eventos donde jóvenes como yo eran llevadas sin explicaciones claras, convertidas en adorno para los invitados más influyentes, de las desapariciones de compañeras que nadie mencionaba después, de las miradas vacías de quienes habían perdido la voluntad bajo la estricta disciplina de Elena. Le confesé como una noche, cuando entendí que mi vida corría peligro si me quedaba, huí sin mirar atrás. Caminé kilómetros, crucé ciudades, cambié de nombre y solté todo lo que había sido para construir algo propio, algo humilde pero seguro. No quería poder, lujos ni apariencias. Solo quería respirar sin miedo. Y cuando ella nació, quise ofrecerle exactamente eso, un hogar sencillo, honesto, libre de sombras. Pero al huir dejé atrás documentos, fotografías, recuerdos que no pude destruir. Y aunque creí que nunca volverían, se convirtieron en las piezas que ahora mi hija había encontrado, sin contexto ni protección, desatando ese miedo profundo que la hizo desplomarse al verme con el vestido. Ese vestido, ese símbolo, esa marca de una vida que yo quise enterrar. Ella lo había visto en la fotografía que encontró en casa de mi tía años atrás, pero no lo entendió. Lo olvidó, pero su memoria lo guardó en silencio. Y el día de la fiesta, cuando entré con él, su inconsciente la golpeó con una fuerza brutal. No vio únicamente a su madre, vio a una prisionera del pasado, a una joven en un mundo oscuro, a una figura que creía perdida. Mientras hablaba, mi hija permaneció inmóvil. No lloraba, no temblaba, no retrocedía. Solo escuchaba. Y en su silencio sentí un alivio extraño, como si por fin pudiera respirar después de tantos años conteniendo el aire. Terminé de hablar exhausta, con un peso que se derrumbó en mis hombros como una avalancha contenida. Me quedé sentada en el borde de su cama, sin saber qué esperar. No sabía si ella podría perdonarme, si podría entender mis razones, si algún día dejaría de temerme. No sabía si mi verdad la uniría a mí o la alejaría para siempre. El tiempo pasó lento. Ella finalmente guardó los documentos en la carpeta, los cerró y la dejó a un lado. Después, se levantó y caminó hacia mí. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Se quedó a mi lado, y por primera vez desde la fiesta, no retrocedió ni evitó mi presencia. Fue un gesto pequeño, simple, pero para mí significó más que cualquier abrazo. Era una señal, una promesa silenciosa, un comienzo. A lo largo de las semanas siguientes, hablamos más, despacio, sin forzar. Descubrimos heridas que ambas cargábamos sin saberlo. Ella admitió que la imagen del vestido la persiguió desde la primera vez que la vio, pero nunca entendió su significado hasta que lo vio en mí. Comprendió que mi silencio no fue desprecio ni mentira, sino un acto desesperado por protegerla de un mundo del que yo apenas había escapado viva. Quemamos los documentos juntas, no para borrar la historia, sino para liberarnos de ella. Guardamos solo la fotografía donde yo aparecía de joven, no como un recuerdo oscuro, sino como un recordatorio de que sobreviví. Y, sobre todo, de que esa mujer ya no existe, de que soy otra. Hoy miro mi vida con una claridad nueva. Mi hija me observa con ojos distintos, no de miedo, sino de comprensión. Ese vestido nunca volverá a salir del cajón donde descansa. Es solo una pieza más de un pasado que ya no tiene poder sobre nosotras. La fiesta fue el inicio del derrumbe. El derrumbe fue el inicio de la verdad. Y la verdad fue el inicio de nuestra libertad.